Hola, ¿qué tal estás? Nuevamente, otra vez por aquí, en World Media Podcast. Bueno, nuevamente yo, tú y si acabas de llegar, te doy la bienvenida porque estás entrando en un mundo de podcast musicales con Jaime Ojeda y con quien te habla José Luis Martín, que vas a ir descubriendo poco a poco y que estoy seguro que te van a encantar. Día tras día hemos ido creciendo el número de escuchas, hemos ido comprobando cómo cada vez esta versión de las historias musicales que cuenta Jaime Ojeda pues nos atraen y a mí me vuelven loco, me encanta todo lo que cuenta. Espero que te guste si no lo conocías y si lo acabas de conocer, encantado de que estés aquí. Y si llevas tiempo con nosotros, pues también encantado de que sigas este podcast con Jaime Ojeda. Toca hablar de cine, toca hablar de música y toca hablar de Vangelis, porque Vangelis fueron los creadores, el grupo Vangelis, de la banda sonora de la película Blade Runner. Y hoy Jaime Ojeda va a contar un poco esa historia, además de algunas curiosidades de unos y de otros. Así que no te vayas y quédate porque este podcast comienza ya. Y como siempre, todo esto lo hablamos con Jaime Ojeda, que está ya en este podcast. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que encantado una vez más de estar de nuevo realizando otro podcast y con otra historia que traemos hoy que realmente a mí me ha fascinado por un montón de historias, de subhistorias, digamos, que hay dentro de este podcast que iremos contando y la verdad que encantado una vez más de poder traer, bueno, pues casi una historia detectivesca. A ver si gusta, José Luis. Sí, seguro que sí, porque además vamos a mezclar música y cine. Y te tengo que decir que cada vez que tenemos esta mezcla es explosiva. Y Sí. siempre, o te gusta la canción, o te gusta la banda sonora, o te gusta la película, y si te gustan las dos, mejor que mejor, pero siempre sacamos algo bueno de estas mezclas y está claro que a todo el mundo o nos gusta el cine, o nos gusta la música, o nos gustan ambas cosas. Sí, la verdad que lo que dices es cierto, ¿no? Que cine y música, la verdad que es una combinación que siempre ha funcionado. Yo creo que no se entienden ya casi el uno sin el otro y en este caso, pues también muy especial, ¿no? Porque la verdad que, aparte que la historia que hay detrás de esta combinación de cine y música es tan potente y tan, no sé, diría yo, no surrealista, pero sí muy interesante. Es casi para hacer otra película, digo yo. Entonces, bueno, pues empezaremos a contarla y ya que los oyentes del podcast decidan, y espero que guste tanto como nos ha apasionado leer la historia, investigarla y contarla ahora por aquí. Bueno, pues cuéntanos, porque hoy hablamos de Vangelis y hablamos también de Blade Runner, ¿no? Eso es, vamos a hablar de un poco de la historia de cómo llegó Vangelis, el músico griego, a realizar la banda sonora, José Luis, de, no sé tu opinión, de para mí una de las películas, digamos, fundamentales de la historia del cine, como es Blade Runner, una película que yo recuerdo verla en su momento cuando la estrenaron en el cine. Recuerdo que salí, bueno, pues no sé qué calificativo utilizar, pero sí recuerdo que salí, vamos, totalmente flipando. Es la palabra que se me ocurre, porque recuerdo que era un poco que acabo de ver, ¿no? Que acabo de ver que esta película no se parece absolutamente a nada de lo que he visto. Y luego, José Luis, la he visto un montón de veces Blade Runner. He visto, yo creo que casi todas las versiones que se han publicado, igual no todas, porque no, digamos que no tengo ese componente tan cinéfilo de mega especialista, pero sí que he visto un montón de montajes, que esa es otra historia que tenía Blade Runner, ¿no? La cantidad de montajes que ha habido, el montaje del director, el montaje después de la propia distribuidora, montaje extendido, bueno, muchísimos montajes. Pero lo que sí quería decir es que cada vez que veo la película Blade Runner, descubro cosas nuevas, eh, veo nuevos elementos. Me parece que es una película que por ella no pasa el tiempo, que es una película bueno, que está muy vigente. Y la banda sonora que cada día, o sea, cada vez que veo la película y cuando luego me pongo el vinilo o el CD, me gusta más, José Luis. Es algo realmente mágico. Y la verdad que Ridley Scott hizo una labor tremenda buscando a quién podía componer la banda sonora de Blade Runner. Yo creo que Ridley Scott sabía que tenía un proyecto entre manos que iba a ser mítico, basado en una novela de Philip K. Dick, uno de los autores, digamos, yo creo, más importantes que ha tenido en los últimos años la ciencia ficción con todo lo que ha aportado.
Y la verdad que vamos a empezar a desarrollar cómo surgió esa banda sonora de la mano de Vangelis y de los problemas, porque todo empezó muy bien. La historia, digamos, de director-compositor empezó muy bien, pero acabó un poquitito peor. Y iremos desarrollando el tema. Y bueno, José Luis, conocer también tu opinión de Blade Runner. ¿Qué opinas? Que sé que también te gusta mucho el cine. Fíjate lo que son las cosas, que es que yo, la película, si la hubiese visto en su momento, estoy seguro de que me había alucinado como a ti. Pero claro, la película, una vez que la vi y después de tantas expectativas y después de haber oído tanto sobre ella, quizá me desencantó un poco. Me pareció lenta, fíjate lo que son las cosas, y que es una película, ¿no? Que cuenta mucho, ¿no? Y tiene detrás Sí, bueno, pues una historia, como dices tú, brutal, ¿no? Y que te hace pensar muchísimo, ¿no? Sobre todo es muy filosófica, ¿no? Hay mucha filosofía dentro de la película. sí, Pero, muchísimas. y la vi hace no mucho, fíjate que no la había visto, la vi hace no mucho Ajá, y claro, ya ha pasado tanto tiempo, la película no es igual. No es igual para quien no la vio en su primer momento. Si lo hubiese visto te de entiendo, entrada, habría alucinado como tú. Pero te entiendo, te así, entiendo. después de, no sé si, que 20 años a lo mejor, verla o 20 no, mucho más. Sí, Más. estaremos Sí, hablando, sí, sí, pues sí, estamos claro. hablando del año 81, Buah, pues 82, imagínate, a lo mejor pues 30 años más tarde ver 40. una película que a lo Sí, mejor no esperabas que fuera así, te entiendo. no acabo de volverme loco, no te voy a engañar. Claro, también es cierto que yo la vi pues con 11, 12 años y evidentemente eso impacta, ¿no? En la Claro. mente de un niño de 12 años ya te deja como muy, digamos, muy impresionado, ¿no? Y luego yo creo que ese primer recuerdo de la película ya te sugestiona, ¿no? Para los siguientes visionados. Pero es que a mí los efectos especiales, esa banda sonora, la fotografía, el montaje, los actores, el casting, los efectos visuales, es todo, bueno, una auténtica gozada, al menos visual, y después el guión, que después de leerme la novela en la que está basada, que tiene un título, por cierto, totalmente diferente a la película, ¿no? La novela de Philip K. Dick se titula Sueñan los robots con ovejas electrónicas y la película luego se llamó Blade Runner, que bueno, Ujú. que se intuye un poco por si te lees la novela, ¿no? Y yo creo que además son complementarias. Leerte la novela ayuda mucho a entender la película. Yo creo que a estas alturas podemos hablar de Blade Runner, ¿no, José Luis? Sí, sí, pues Abiertamente. No vamos, creo que, no sí. creo que sean spoilers, ¿no? De ninguna de las maneras. No. Si me coges hace un par de años te habré dicho, oye, Jaime, que todavía no la he Sí. visto, pero no, pero ya yo la vi por lo menos. Así que el que esté al otro lado que Bueno, se pues aguante. sí, pues en la película podemos ver que hay una especial devoción de la Ujú. gente por los animales, ¿no? Y entonces hay, digamos, técnicos especialistas en hacer animales sintéticos, es decir, por ejemplo, una serpiente que es falsa, un caballo que es falso, un mono que es falso, un loro que es falso, es decir, todo, digamos, robots, ¿no? Animatrónicos. Y lo más cotizado que está son los animales naturales, ¿no? Y eso en la película, digamos que no se explica bien, y cuando te lees la novela, te das cuenta que es que en el futuro que representa Blade Runner, pues la religión más potente que hay instaurada en la sociedad es la del culto a los animales. Los Mm. animales representan, digamos, la naturaleza que se pierde, porque hay que poner en contexto que el Blade Runner se desarrolla en un mundo posapocalíptico, en un mundo que está, la verdad, que muy mal por tema de contaminación. Bueno, hemos arruinado el planeta básicamente, y Ujú. los animales, digamos que es el último bastión, la última conexión filosófica y física que tenemos con lo que fue el planeta, y digamos que la religión que manda, la religión que se ha impuesto, es la de el culto a los animales, ¿no? Y por eso en la película pues se deja entrever, ¿no? Lo que vale un animal natural, porque casi todos están extinguidos, y entonces pues aparecen animales sintéticos, ¿no? Eso digamos, una anécdota, ¿no? De por qué es adecuado leerse la novela de Philip K. Dick, ese Sueñan los robots con ovejas electrónicas, para después entender la película o írsela leyendo a la vez, o bueno, hacer algo así, Sí. o te ves la peli y después te lees la novela, porque yo creo que ese es el orden correcto, ver Ujú. primero la peli y después la novela. Y yéndonos a la película, José Luis, pues comentar que Vangelis, el autor de la banda sonora, ha cumplido 80 años recientemente. Anda. Entonces, digamos que el podcast nos sirve para felicitar a Vangelis y Pues sí. para dar a conocer que uno de los grandes
porque hay que recordar, José Luis, que por ejemplo Vangelis también hizo la banda sonora de Carros de Fuego, Efectivamente. que a la sazón es la primera vez que ganaba el Oscar a Mejor Banda Sonora, una banda sonora, igual a la redundancia, realizada con sintetizadores. Antes, nunca una banda sonora realizada con sintetizadores había ganado un Oscar, y fue con Carros de Fuego la primera vez que esta circunstancia se produjo, y fue Vangelis el protagonista. Y bueno, todo se remonta, José Luis, a noviembre del año 79, cuando Ridley Scott está impactado por una serie de jingles de música para comerciales, que las escuchaba en un montón de spots, y que siempre llevaban la firma de Producciones Nemo. Y a Ridley Scott, que además de cineasta siempre ha sido también un director de spots publicitarios muy cotizado. Ridley Scott, digamos que a él le ponen los cheques, ya no filma tantos spots, sí que lo hace de vez en cuando necesita financiarse. Su hermano Tony Scott, fallecido tristemente, se dedicaba mucho más a la publicidad que él, pero bueno, Ridley Scott quiere descubrir quién está detrás de esa empresa, Producciones Nemo, que hace una música tan impresionante para los spots. Y Ridley Scott empieza a investigar y descubre que es el músico Vangelis quien está detrás de Producciones Nemo. Y bueno, Vangelis, decir que había tenido cierto éxito, vamos a decirlo así, con un grupo de su país, un grupo griego, al que él llamaba Aphrodite's Child. Y fíjate, José Luis, dónde nos lleva tirar de los hilos, lo que yo siempre digo, ¿no? Investigar un poquitito y ser curioso, porque ¿sabes con quién montó Vangelis ese grupo griego llamado Aphrodite's Child? Pues siendo griego, vamos, se me va muchísimo del rango de conocimiento que puedo tener al respecto. Bueno, un cantante griego, el más mítico, digamos, y hombre, exitoso. Demis Roussos, ¿no? Correcto, la respuesta es correcta, José Luis. Pues mira. Pues su primo, además que era primo de él, primo carnal de Vangelis, con Demis Roussos, pues tenía éxito en Europa y sobre todo en Grecia con ese grupo Aphrodite's Child. Y entonces, pues ahí está Ridley Scott investigando y localiza a Vangelis. Y entonces le pide que haga música para un anuncio que estaba rodando en aquellos días para Chanel número 5, que tenía esa famosa frase de share the fantasy, algo así como compartir la fantasía, y que tenía a su vez la voz de Leonard Nimoy, el actor de Star Trek, y que es el que dice al final la famosa frase share the fantasy, ¿no? Y así fue como Ridley Scott y Vangelis se conocieron, y cómo llegaría después el proyecto conjunto para hacer esa banda sonora de un fenómeno que ha traspasado fronteras y todo lo imaginable ya, que se llama banda sonora de Blade Runner. Comentarte que Vangelis, 4 años antes de que todo esto sucediera, pues era un loco de los estudios de grabación y de los teclados. Claro, José Luis, yo creo que lo hemos hablado en anteriores podcasts, que hoy en día tener ya teclados e instrumentos, pues los puedes tener, digamos, de un montón de maneras, ¿no? Comprártelos físicamente, a tenerlos a través de plugin, ¿no? En software de grabación, en tu Mac o en tu PC, pero es que estamos hablando de los 70 y ahí, José Luis, evidentemente no existía esa facilidad, ¿no? Claro. Y además, digamos que físicamente, aunque quisieras comprar los instrumentos, pues no se fabricaban en una cantidad tan grande como se fabrican hoy en día, y eran carísimos, porque se fabricaban en unidades limitadísimas, porque en los 70 el tema de los teclados y de la música digital pues estaba todavía en pañales, y eran unos pocos locos, entre comillas, aunque había ya precursores como Kraftwerk, de los que también hemos hablado, los alemanes, o Bebo, los ingleses, y bueno. Y Vangelis pues empieza a reunir dinero y oye, que quiere comprar instrumentos, pero no los logra porque es muy difícil, lo han comprado los estudios de grabación, y entonces a Vangelis se le ocurre, bueno, pues compro un estudio de grabación. Si me viene ya con los instrumentos, pues lo que hago es que me compro un estudio. Y él empieza a enterarse, y aquí que en una emblemática zona de Londres, en los Marble Arch, en esa zona Marble Arch de Londres, pues se vende un estudio además ultramoderno, que se llama los Garnier Studios, y Vangelis hace una oferta a los dueños que querían cerrar el estudio,
Y en aquella época, José Luis, se deja 1 millón de libras esterlinas. Buah. 1 millón de libras que invierte en comprar ese estudio de grabación, que más que el estudio de grabación, el espacio físico, a Vangelis lo que le interesaba era conseguir, digamos, el hardware que había allí, los Mm. teclados que había allí, ¿no? El instrumental que ese estudio había comprado. Y entonces él invierte 1 millón de libras esterlinas, que viene siendo lo que había ganado por un contrato que había firmado con la discográfica RCA, una de las más potentes en aquella época, y que le adelantó 1 millón de libras esterlinas para la grabación de sus próximos discos. Así que Vangelis, ni corto ni perezoso, invierte todo lo que gana en comprar un estudio de grabación, pero como veremos le sacó muchísimo partido. Mm. Vangelis quería comprar en realidad los estudios, los Command Studios, donde grababa Roxy Music y donde habían grabado, por ejemplo, su primer disco, pero los dueños del estudio dijeron que no vendían, que no vendían y que lo sentía mucho. Pero bueno, a Vangelis le salió bien la jugada porque pudo comprar estos otros estudios con todos los teclados que tenía. Y sobre todo, Vangelis estaba detrás de un famoso teclado de la marca Yamaha, que es un famosísimo teclado que es el CS80, un modelo que ahora está cotizadísimo, cuyas unidades valen cientos de miles de euros, cientos de miles de dólares, y es el que ha marcado el sonido característico de Vangelis, que bueno, que se llenó de orgullo de tener ese estudio y que ya tenía un montón de sintetizadores polifónicos a su disposición. Así que el músico griego, poco a poco, se va haciendo con todos estos teclados. Por ejemplo, también se compró o obtuvo con esta compra el Roland SH3A o el Oberheim de 4 voces, y con ellos empieza a hacer música, discos como el Heaven and Hell de 1975, o el Spiral del 77, o el China de 1979, y todos ellos grabados en esos estudios, en los estudios Nemo Studios, que fue como llamó a los estudios una vez que él los compró en Marble Arch en Londres. Y la verdad que, José Luis, comentarte que estos discos de los años 70, de mitad de la década hacia adelante de los 70, ahora están considerados obras maestras de la música clásica con sintetizadores. Y la verdad que es una maravilla escucharlos ahora. Mm. Porque además, si escuchamos esos discos, podemos ver cómo se barrunta ya, por ejemplo, el tema central de Carros de Fuego o un preludio del tema de amor de Blade Runner. Así que podemos ver cómo Vangelis, digamos, que estaba un poco experimentando para lo que después serían, digamos, sus grandes joyas, ¿no? Mm. Y por ahí empiezan a aparecer un montón de canciones, y Ridley Scott se vuelve, la verdad, se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco porque le encanta todo lo que hace Vangelis, que además vivía en una apoteosis creativa, porque tenía toda la fuerza imaginativa, tenía una forma diferente de crear, él vivía para crear, y además José Luis, pues tenía que recuperar esa fortuna, porque 1 millón de libras esterlinas en los años 70 era una auténtica fortuna, y se lo había gastado todo en su estudio, que ahora se llaman los Nemo Studios. Así que Ridley Scott vuelve a llamar a Vangelis en el mes de noviembre de 1979 para empezar a sondearle, a ver si se prestaba a hacer esta banda sonora, ¿no? Digamos que Ridley Scott todavía no tenía el permiso de su distribuidora cinematográfica, pero él fue adelantando trabajo porque no quería que se le escapara a Vangelis o que alguien le robara al músico griego, porque Ridley Scott tenía claro que él debía ser quien hiciera esta banda sonora. Además, Ridley Scott había visto ya los trabajos que hacía Vangelis como bandas sonoras, por ejemplo, para un documental que se llamaba Opera Savage, Ujú. y bueno, que en aquella época se hizo muy famosa. También, por cierto, que Ridley Scott tenía un poquitito de respeto, porque Vangelis tenía fama de ser muy quisquilloso. Y no iba muy desencaminado Ridley Scott, porque después veremos cómo realmente Vangelis, pues sí, realmente que en aquella época por lo menos era muy quisquilloso, y eso le granjeó problemas al director y al compositor. Y bueno, Vangelis pues sigue realizando sus obras, y empieza esas conversaciones con Ridley Scott, ¿no? Y primero llegó la banda sonora de Carros de Fuego. Comentarte, José Luis, que en aquella época, bueno, pues no había una sincronía entre los teclados MIDI y el vídeo de las películas. Ahora sí que está todo sincronizado, porque digamos que el estándar MIDI lo que logra es una sincronización con los fotogramas de la película,
y digamos que ya es una gran ayuda, imagínate, una ayuda impresionante de que tú no tengas que hacer nada, sino que la música que vas tocando se sincroniza automáticamente con los fotogramas de la película. Pero en aquella época, José Luis, no existía esa sincronía. No, de hecho, el MIDI estaba todavía en sus orígenes y ni mucho menos es el estándar que hoy en día domina a todas las conexiones de teclados con cualquier otro dispositivo. Así que Vangelis, vamos a decir que era un artesano, porque él sincronizaba su música compás a compás con cada uno de los fotogramas de las películas. Así que imagínate, tenemos a Vangelis haciendo la banda sonora de Carros de Fuego y, digamos, con un magnetófono de 24 pistas y a la vez en el monitor, pues la película y él sincronizando de forma artesanal, a mano, compás a compás, la música. De hecho, él tocaba el piano, él componía las canciones tocando su piano a la vez que veía la película. Y entonces él tenía que ir adaptando ahí, en el momento, digamos, lo que él iba componiendo, las notas que él imaginaba en su cabeza, con lo que estaba viendo en el vídeo para que no quedara descompasado. Entonces, imagínate qué talento, ¿no? Y esa técnica de instinto que tenía, porque además Vangelis, comentarte que nunca estudió música y no sabía leerla ni escribirla. Ostras, o sea, vaya genio, ¿no? Vaya genio que sin saber, Claro. como dices tú, ni haber estudiado, al final consiguió lo que consiguió, ¿eh? Uf. Sí, tremendo. Y Vangelis consigue el Oscar a Mejor Banda Sonora Original por Carros de Fuego en el año 1981 y como decíamos al comienzo fue la primera banda sonora en ganar un Oscar con música realizada exclusivamente por sintetizadores. Así que Ridley Scott, cuando ya Vangelis gana el Oscar, pues imagínate, ¿no? Dice, oye, Claro. no me equivocaba, Vangelis es la persona correcta para hacer la banda sonora de mi próxima película Blade Runner. Tenemos que recordar que Ridley Scott casi nada venía de consagrarse como director, ya antes tenía otras películas excelentes como Los Duelistas, pero venía de consagrarse con Alien, Sí. otro, bueno, súper clásico del cine, y decidió finalmente reunirse ya con Vangelis para hacerle una oferta. Además, José Luis, investigando, hemos visto que el editor de Carros de Fuego, el montador de la película Carros de Fuego, es también el editor de Blade Runner y había conocido a Vangelis, imagínate el trabajo que tuvieron que hacer juntos, ¿no? Para editar la Claro. película con la banda sonora de forma artesanal, y este editor, Terry Rawlings, le dice a Ridley Scott que sí, que es un acierto fichar a Vangelis, y ahí empiezan las negociaciones. Lo que pasa es que hay un problema, porque la Fox, que es la que tiene los derechos de Blade Runner, no quiere a Vangelis. La Fox quiere a Jerry Goldsmith, que es quien había hecho la banda sonora de Alien, y la Fox empieza una batalla con Ridley Scott por la elección de quién será el compositor de la banda sonora. Claro, la Fox quería ir sobre seguro y apostar por Jerry Goldsmith, y Ridley Scott quería, vamos, a Vangelis sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza un poco las tiranteses y finalmente, bueno, pues Ridley Scott impone su criterio y la 20th Century Fox pues da el brazo a torcer y contratan a Vangelis. Ya estamos en el año 1981, concretamente en el mes de octubre. Bueno, Vangelis tiene que pasar algunas pruebas adicionales, por ejemplo, certificar que en sus estudios, los Nemo Studios, los que acababa de comprar, podía grabar, estaba licenciado para grabar en Dolby Stereo. Fíjate, José Luis, estamos hablando que en aquella época te pedían que estuviesen tus estudios licenciados para Dolby Stereo. Y hoy estamos hablando de un 10.2, es decir, hoy mínimo, lo mínimo que se maneja es un sistema para 12 altavoces. Y en aquella época estamos hablando de doble pista, un Dolby Stereo, pero bueno, certificado por Dolby, ¿no? Que hay que decir que estamos hablando del año 81 y yo recuerdo cuando llegó el sistema Dolby a las salas, que aquello era, José Luis, la Sí, una revolución. pasada. Era un cambio radical, ¿no? En el sonido. Entonces, bueno, la Fox se ofrece a financiarle a Vangelis una serie de ingenieros para que viajen a Londres y le licencien el estudio, porque evidentemente Vangelis no tenía licenciado el estudio para trabajar con Dolby Stereo, y la 20th Century Fox le envía a los ingenieros
bueno, le montan el sistema Dolby, se lo licencian y además, bueno, pues también le licencian el magnetófono que utilizaba Vangelis porque él quería trabajar con su equipo, no quería que le dieran otro equipo, era el que él conocía. Y le licencian también un magnetófono de cuatro pistas, ¿no? Para que se hicieran las mezclas. Ujú. Bueno, la verdad que tremendo, ¿no? La verdad que una intrahistoria, todo ese cacharreo, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno no conoce y que parece que, bueno, que simplemente, oye, pues firmo un contrato, a mí me dan este dinero y venga, me pongo a grabar y ya está. No, no, aquí hay un tema técnico realmente impresionante, ¿no? Para poder realizar la banda sonora. Yo he leído por Bueno, ahí, Jaime, para acabar ya, sí, si no me equivoco, hay 8 bandas sonoras, 8 versiones de la banda sonora de esta película. Y que, cierto, sí, sí, que al final, bueno, sí. parece que también hubo un poquito de mosqueo, ¿no? Entre Vangelis y Ridley Scott, que digamos, las razones, no sé si se llegaron a salir a la luz o no, pero Ujú. existió. Sí, es que luego hubo un problema importante, Jesús Luis, porque todo esto, ya te digo, es para hacer un documental o Ujú, una película de toda esta historia, porque el tema está en que luego Ridley Scott le hace llegar un copión, digamos, un montaje en bruto de la película Blade Runner, para que Vangelis pueda empezar a componer, ¿no? Una ujú, vez que ella ve la película, aunque él se había leído la novela y demás, y para grabarla como había hecho con Carros de Fuego, ¿no? Con, digamos, sincronización manual. Y Vangelis se queda impresionado de las imágenes que ve, ¿no? Y al mismo tiempo se asustó de la responsabilidad. Así que, porque él se quedó cautivado, por ejemplo, con los replicantes que aparecen en la película, ¿no? Y además la cinta que vio Vangelis no tenía ni diálogos ni sonido. Pero Vangelis quedó atrapado por las imágenes, ¿no? Y ujú. entonces él empieza a componer y compone tanto, José Luis, que luego el problema está en elegir con qué nos quedamos. Ah, De todo el material compuesto, ¿con qué claro. nos quedamos? Porque Mm, además, fíjate por dónde, mirando los créditos e investigando, Vangelis llamó a su primo Demis Roussos, que le pone voz a alguna de las canciones de esa banda sonora. Es mm, decir, hay canciones de la banda sonora de Ridley Scott cantadas por Demis Roussos y también por John Anderson, que era el cantante del grupo Yes, un grupo de rock sinfónico que ya había colaborado también con Vangelis. Entonces, Vangelis hace una cantidad de material tan grande que luego hay que elegir. Y claro, Vangelis quería una cosa, Ridley Scott quería otra, mm. la distribuidora Fox quería otra. ¿Y qué pasa? Que en todo este proceso, alguien en los estudios donde se remezclaban las canciones hace una copia. Mm, Y estas copias se empiezan a distribuir de bueno, forma pirata y por eso hay tantas versiones. claro, claro. Porque digamos que está la oficial, después hay una que editó el propio Vangelis, porque entre medio Vangelis firma por otra casa discográfica y hay un problema de cesión de derechos. Cuál se grabó antes de firmar el contrato y cuál no, cuál le pertenece a la 20th Century Fox y cuáles le pertenecen a Vangelis. Bueno, un lío tremendo que yo creo que tendríamos que hacer la parte 2 de este podcast Sí, sí, sí. para explicar ese sublío, ¿no? Que hay ahí. Mm, Y bueno, la verdad que es apasionante porque Vangelis creó tanto material que es impresionante. Y comentarte como anécdota y poniendo ya casi punto y final a este mm, podcast que lo hemos intentado hacer así como muy intenso, ¿no? sí. Que Vangelis, digamos que su referencia para la banda sonora de Blade Runner es la banda sonora de La Naranja Mecánica, la película de Stanley Kubrick del año 71 y de un precursor también de las bandas sonoras hechas con sintetizador, José Luis, y habría que ver las fotos de Walter Carlos, que fue el creador de la banda sonora de esa La Naranja Mecánica, Clockwork Orange, y si ves las fotos son impresionantes, Claro. porque es un teclado pero con 1.000 millones de clavijas que Buah. tenían que quitar y poner Mm, a la antigua usanza de las teleoperadoras, ¿no? De telefonía. Y comentar eso, ¿no? Que la banda sonora de La Naranja Mecánica fue una referencia imprescindible para Vangelis y hacer la banda sonora de Blade Runner y también luego de la banda sonora del Resplandor, mm, cuyo responsable sí. fue el mismo creador, Wendy Carlos, una auténtica maravilla. Y comentarte ya, ahora sí para acabar, en lo que a mí respecta, que seguro que tú tienes algún dato más, alguna Mm. anécdota, Alguna ese cosilla. punto curioso, Sí. que Ridley Scott, bueno, pues aparecía por allí, por los estudios de Vangelis, para ver cómo iban las cosas. Y Vangelis se desesperaba porque, claro, ahí había tiranteses Ujú, y además Ridley Scott estaba todo el rato cambiando la edición de la película. Porque esa es otra historia también, ¿no? La cantidad de, lo decíamos al principio, ¿no? La cantidad de versiones que tenía la película.
Y claro, hay que recordar que Vangelis componía manualmente. Entonces, claro, aparecía Ridley Scott y le decía, oye, mira, aquí hay una nueva cinta VHS con otro copión de la película, ¿no? El bruto de la película, pero es que tiene una nueva edición. Claro, Vangelis tenía que volver a sincronizarlo todo Buah, manualmente. claro. Entonces era un trabajo, bueno, una locura, ¿no? Mm. Vangelis decía que él pensaba que no iba a llegar a tiempo, que no, él pensaba que iba a ser imposible acabar esa banda sonora, pero Vangelis acaba su trabajo, lo acaba a tiempo, en abril de 1982, y ya incluía las mezclas de Dolby en 4 pistas, como exigía Hollywood en aquella época. La verdad que me hace gracia, mucha gracia el Sí, tema, sí. porque ahora lo mínimo que te exigen es un 10.2. Mm. Estamos hablando, es decir, una mezcla para 12 altavoces diferentes y además inmersivo con Dolby Atmos. Bueno, una historia tremenda técnica, pero que en aquella época el Dolby 4 pistas era lo que se te exigía, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues al final la película y su banda sonora salieron adelante con esas copias piratas. Bueno, una cosa impresionante, una historia que realmente hemos intentado, digamos, sintetizar lo máximo posible, pero que, bueno, tendría una parte 2 y una parte 3, así que lo Mm. dejamos abierto Sí. por si te apetece y a los oyentes del podcast le apetece, si nos quieren escribir en los comentarios, hacernos llegar sus comentarios, pues con mucho gusto haremos una segunda y tercera parte para seguir contando la historia de la creación de esta banda sonora tan apasionante. Sin duda, porque además esta banda sonora, claro, tenía una película detrás que se presentó a los Oscars, fue un fracaso de taquilla, también hay Sí, que recordarlo, y sí, no sí. obtuvo ninguna estatuilla, fue nominada a 2 categorías, mejor dirección artística y mejor efectos visuales, pero no se llevó ninguno. Y antes nombraba justo, curioso, El Resplandor, pues la curiosidad de este podcast está relacionado con más bien la película, más que la banda sonora. Y es que Ridley Scott usó en uno de los finales varios planos rodados por Kubrick para El Resplandor, porque este no llegó a utilizarlos en la película de terror y a Ridley Scott le gustaron. Y son las Ajá. montañas y paisajes parecidos a los que sale el principio del Resplandor, que Kubrick desechó, dijo, esto no lo quiero. Lo utilizó Ridley Scott, lógicamente le pidió permiso, reconoció que eran de él, pero es curioso que de una película de terror sacaran Sí, también material para este Blade Runner. impresionante. Sí, 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 curioso, muy curioso. Sí, Y luego sí, sí. ya, que no lo hemos dicho, el nombre del teclista Vangelis. No sé si te atreves, pero yo lo tengo por aquí y lo he leído 5 veces a ver si lo digo bien de Sí. entrada. Porque el tipo se llama Evangelos Odiseas Papatanasiou. Ese es el nombre del teclista. Madre mía. O sea claro, siendo Más, griego, cono- pues. más, más conocido por Vangelis, ¿no? Exacto, y acabamos antes, ¿verdad? Sí, sí. Así se lo Sí, puso sí, él sí, sí, también. sí. Dice, mira, mejor Vangelis que no le molesta a nadie y no se dificulta. Así que bueno, pues esos son los pequeños detalles que yo tenía para aportar en el día Sí, de hoy de esta historia que la verdad que, como bien dices, pues da para mucho y sobre todo que tiene detrás una gran película y una banda sonora brutal, que merece la pena escuchar. Y no estoy seguro, Jaime, corrígeme si me equivoco, pero la banda sonora no es la que escuchamos durante muchísimos años en Informe Semanal. Eh, pues podría ser. Sí, 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 sí. Una Sí, de las, ¿verdad? una de las canciones, sí, sí. Una de las canciones forma parte exactamente de la sintonía de ese mítico programa, Mm. diría yo, de televisión española. Yo creo que uno de los mejores programas que se han hecho en la historia de la televisión. Y es cierto que una de las canciones forma parte de esa banda sonora. Sí, sí, creo que sí, exacto. Sí, Del encabezamiento, lo acabo de buscar rápidamente, de Informe Semanal en el año 81. Exactamente. El compositor de la música de Blade Runner no era otro que Vangelis. Respecto a Informe Semanal, también pues parece que había hay una sintonía. correcto. Bueno, pues parece que sí, parece que sí. Algo hay, algo hay. Sí, 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 sí. Ya te digo, es que la influencia en aquella época fue realmente grande y lo que tú decías, que la película fue un fracaso en taquilla, pero es que tiene una complejidad tremenda, ¿no? Es como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cuya primera versión en cine fue en animación y recuerdo verla también yo siendo niño y fue también un fracaso, ¿no? Hasta que después Peter Jackson, muchísimos años después, la ha retomado y ya dándole Sí. otra orientación y con la técnica que hay hoy en día, bueno, pues haciéndolo de otra forma, pero la primera versión del Señor de los Anillos, como te digo, fue en animación y fue un absoluto fracaso, Sí, porque sí. además son películas, yo creo que en cualquiera de las maneras son difíciles, ¿no? de consumir, difíciles de ver, pero que el paso del tiempo al final
las ha puesto en su sitio, y Blade Runner, pues evidentemente, y yo creo que los especialistas en cine son los que nos podrían ayudar en este caso, yo creo que está en los altares, ¿no? del séptimo arte. Corrijo, no era informe semanal, sino en portada. Que me lancé. Exacto, me lancé porque informe semanal era de Rafael Beltrán, así que no le vamos a quitar mérito a uno ni a otro, exactamente. Cierto. Pues ahí queda ese dato, sí. La verdad que impresionante. Y yo, para acabar, pues animo a todos los que estén escuchando el podcast a que busquen esa banda sonora, la de Blade Runner, y la escuchen, porque yo creo que les va a impresionar, y yo les diría además que la escuchen, digamos, no de pasada, sino que, oye, busquen una horita y media, una horita y pico, que dura, y se la escuchen para que la disfruten desde el comienzo hasta el final, porque yo creo que vale la pena esa experiencia. Sin duda. Jaime, pues como siempre un placer escucharte, un placer disfrutar de la buena música y hacerlo en este podcast, en este ratito en World Media, y bueno, seguro que en la próxima ocasión y en el próximo podcast nos vas a sorprender con grandes historias como siempre haces, no me cabe la menor duda. Pues como siempre trataremos de seguir trayendo historias que gusten y que tengan ese componente de diferente, y de historias que igual se desconocen y que a nosotros nos gusta sacar a la luz y contarlas, bueno, con el estilo que tiene World Media, para traer temas apasionantes. Así que prometemos más y mejor, José Luis. Sin duda. Jaime, un abrazo y cuídate. Hasta la próxima. Igualmente, chao. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Pues aquí queda este podcast. Ya terminamos, y como siempre sabes que lo único que me queda es recordarte que nos encuentras en worldmedia.es. Ahí está la página de World Media donde están todos estos podcasts alojados con sus diferentes plataformas, y en las redes sociales estamos como World Media Spain. Espero que te lo hayas pasado bien. A mí me ha encantado conocer un poco más no solo de la música, sino también del cine con Jaime Ojeda, y dentro de poco seguiremos con él, seguro que conociendo grandes historias, y espero verte al otro lado. Soy José Luis Martín, y que tu podcast te acompañe.